Bienvenidos al canal Estudios Bíblicos. Los portugueses y españoles son posiblemente los pueblos más influyentes a nivel mundial, incluso en la composición genética de muchas poblaciones sudamericanas. Sin embargo, ¿conoces ya el origen de estos dos grupos? A menudo, la gente cree erróneamente que estas personas no tienen conexión bíblica. Sin embargo, lo cierto es que la Biblia, a través de las genealogías de Noé, presenta las raíces de numerosos grupos a través de sus antiguos ancestros. En este episodio de nuestra serie sobre el origen bíblico de los portugueses y españoles profundizaremos en este tema. No olvides dejar tus me gusta y, lo que es más importante, compartir con otras personas que comparten interés en las genealogías bíblicas. Comencemos otro video de nuestra serie, el origen de los pueblos según la Biblia. Los portugueses constituyen un grupo étnico de la península ibérica situado en el suroeste de Europa. Su idioma predominante es el portugués, una lengua romance, y el catolicismo es nominalmente la religión dominante en todo el país. Junto con Francia, Italia, España y Rumanía, forman lo que se conoce como Europa Latina. Cultural y genéticamente, la presencia de pueblos celtas, tribus celtas, romanos, tribus germánicas, árabes moros y bereberes tuvo un impacto significativo en la composición genética de la población portuguesa. Para quienes no lo saben, los celtas fueron un grupo étnico y cultural que habitó gran parte de Europa central y occidental durante la Edad del Hierro, desde alrededor del 800 AC hasta el declive gradual de su influencia con la expansión del Imperio Romano y otras culturas. Los celtas eran un grupo diverso y no unificado que habitaba una vasta región, que incluía lo que hoy es Francia, España, Portugal, Gran Bretaña, Irlanda, Escocia, Bélgica, los Países Bajos, Suiza y partes de Alemania, Austria, Italia y el Reino Unido. Balcanes. Se extendieron por muchos territorios, lo que provocó importantes variaciones culturales dentro de la sociedad celta. Esta diversidad se debió en gran medida a los 800 años de dominación de estos pueblos sobre la península ibérica, lo que dio como resultado una notable mezcla de portugueses, árabes moros y bereberes. Esto también se aplica a los españoles, sus hermanos en cierto sentido, que también vivieron una mezcla similar. Los primeros habitantes conocidos de la península ibérica en la antigua Europa fueron llamados pueblo tartésico. Curiosamente, el nombre Tartesos está asociado con la descendencia de Tarsis, que era hijo de Javan. Exploremos ahora la lectura del libro de Génesis 10:4. Estos son los descendientes de Javan, Eliseo, Tarsis, Quitim y Dodanim. Sabemos que Tartesos era el nombre con el que los griegos se referían a la primera civilización ibérica, que se desarrolló a finales de la Edad del Bronce en la región formada por el triángulo geográfico de las actuales ciudades de Huelva, Sevilla y Cádiz en la costa suroeste de la península ibérica. Tartesos era una sociedad avanzada para su época, con una economía basada en la agricultura, la minería y el comercio. Tuvieron relaciones comerciales con diversas culturas mediterráneas, entre ellas los fenicios, que fundaron colonias en la zona. La interacción entre Tartesos y los fenicios es un aspecto importante de su historia. Los fenicios establecieron colonias a lo largo de la costa sur de la península ibérica, como Gades, actual Cádiz, y comerciaron con Tartesos. Los fenicios fueron los responsables de extender la influencia oriental en la región e influir en la cultura tartésica. Esta civilización tenía como eje central el río Gual, conocido como Tartessus por los griegos. Estaba adyacente a la colonia fenicia, y los tartesios probablemente desarrollaron una lengua antigua y un sistema de escritura distintos de los de sus pueblos vecinos. Además, tenían importantes influencias culturales de los egipcios e incluso de los fenicios. Por lo tanto,
La genética del pueblo portugués está compuesta principalmente por el pueblo tartésico, quienes, según la Biblia, eran hijos y descendientes de Tarsis, hijo de Javán, quien era hijo de Jafet, uno de los descendientes de Jafet. También hay una importante contribución celta de las tribus celtas, como lo indica la genealogía, donde Rifat, el hijo de Gomer, es considerado un antepasado de las tribus celtas, según las tradiciones irlandesas. La antigua influencia romana es una clara contribución latina a la genética del pueblo portugués, basada en la descendencia de Tío, uno de los hijos de Jafet, según interpretaciones antiguas. Además, existe una contribución germánica sustancial de las tribus germánicas a la composición genética del pueblo portugués, basada en la ascendencia de Askenaz, que, según interpretaciones antiguas, es parte de la herencia jafética. Es importante recordar que Askenaz era hijo de Gomer y nieto de Jafet. Ahora bien, la última contribución, pero quizás la más significativa, de todas las que recibieron los portugueses fue la contribución de los árabes moros y bereberes. Sabemos que los árabes, los moros y los bereberes son todos pueblos semíticos. Los árabes, en particular, son descendientes de Sem, a quienes también se les considera semíticos. Llegaron a la península ibérica desde Marruecos, que, a su vez, tenía conexiones con la península arábiga. Esto representa una contribución genética de la ascendencia semítica de Sem. Además, la presencia de los famosos judíos sefardíes también tuvo un impacto significativo en la historia de Portugal y, en consecuencia, en la genética del pueblo portugués, trayendo una influencia genética semítica. La lengua portuguesa también muestra muchas influencias árabes a pesar de ser una lengua romance debido a las migraciones y mezclas a lo largo de la historia. Ahora bien, en cuanto al pueblo español y su origen bíblico, así como algunas curiosidades sobre ellos. Los españoles forman una etnia en España en la península ibérica con diversos orígenes étnicos debido a las múltiples invasiones y migraciones que se han producido a lo largo de la historia del país. El idioma más hablado por los españoles es el español o castellano, una lengua romance que se desarrolló a partir de un dialecto latino medieval hablado en la región histórica de Castilla en España. Además del español, existen otras lenguas oficialmente reconocidas en España dentro de sus respectivas comunidades autónomas, como el catalán, el vasco y el gallego. También existen otras lenguas habladas en el territorio español que no tienen reconocimiento oficial en sus comunidades autónomas, como el aragonés y diversas variedades del asturiano. En términos de herencia genética, los españoles comparten algunas similitudes con sus vecinos portugueses. Los españoles también tienen una herencia genética de los pueblos tartésicos, similar a la de los portugueses. Además, tienen influencias genéticas de tribus celtas, ya que comparten la descendencia de Rifat, hijo de Gomer y nieto de Jafet. También tienen herencia genética romana por la descendencia de Tius, que está emparentada con los atrans y los latinos, entre otros pueblos antiguos que habitaron Italia. Al igual que los portugueses, los españoles también tienen una importante herencia árabe y judía sefardí. La presencia de genética semítica es evidente principalmente por las contribuciones de los árabes, que son pueblos semíticos, y de los bereberes. Sin embargo, es importante mencionar que los españoles también tienen una fuerte herencia árabe y judía sefardí, algo que a veces se pasa por alto. Los estudios genéticos muestran que los españoles tienen una importante afinidad genética con pueblos de Marruecos, Argelia, Egipto e incluso Arabia Saudita, lo que refleja la influencia de estas poblaciones en su composición genética. Todo este paisaje genético estuvo moldeado por la entrada de los moros en la península ibérica, donde establecieron su dominio durante siglos, lo que resultó en una mezcla genética con la población local.
Estudios independientes sobre genética y marcadores de ADN del cromosoma y demuestran que los españoles tienen estrechos vínculos con el resto de Europa, especialmente con las poblaciones de la costa atlántica, como Francia, Gran Bretaña e Irlanda, debido a su herencia celta. Además, existe una fuerte conexión genética con su vecino ibérico, Portugal. Según un estudio publicado en el American Journal of Genetics, aproximadamente el 30% de la población española comparte características genéticas con poblaciones de Oriente Medio, incluidos árabes y norteafricanos. España mantiene fuertes vínculos culturales con el mundo occidental, que se remontan a una herencia medieval y romana común, así como sólidas relaciones culturales con América Latina y países latinoeuropeos, como Italia, Portugal y Francia, debido a diversas migraciones y mezclas. Por lo tanto, es muy probable que los brasileños con apellidos portugueses o españoles en su árbol genealógico lleven huellas de ADN de pueblos árabes, judíos y bereberes del norte de África, que ya estaban presentes en la herencia genética de portugueses y españoles. La verdad es que la genética, los orígenes, las migraciones y las mezclas hacen que los portugueses y los españoles sean fascinantes. La diversidad genética de estas personas es increíblemente cautivadora. Espero que hayas disfrutado de esta exploración de los orígenes de los portugueses y españoles, que son pueblos indoeuropeos con influencias de diferentes grupos étnicos, incluidos los semitas. Deje comentarios si desea conocer los orígenes bíblicos de otros grupos étnicos, y estaremos encantados de incluir esa información en nuestros estudios y producir videos al respecto. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto.